Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les voy a platicar acerca de diseño de metamateriales a partir de materia condensada blanda. De hecho, tiene poco tiempo que en nuestro grupo de investigación empezamos a estudiar este tipo de sistemas. Entonces, lo que voy a mostrar son básicamente resultados preliminares de que obtuvimos desde hace poco, ¿no? Entonces, el resumen de la plática, básicamente voy a dar una pequeña introducción, una breve introducción acerca de lo que son los metamateriales mecánicos y sobre lo que son los cristales líquidos, que es una parte de del área de la materia condensada blanda. La materia condensada blanda básicamente es fluidos, sólidos, perdón, fluidos que podrían ser materia en estado líquido, en estado gaseoso, coloidales, etcétera. Y finalmente voy a hablar un poco acerca de cómo usamos esta materia condensada, blanda, en el diseño de metamateriales mecánicos. Entonces, déjenme comenzar con esta imagen. Miren, aquí tenemos sistemas de partículas a diferentes escalas, ¿no? En física le llamamos partículas básicamente a cualquier componente de un sistema, ¿no? Pueden ser desde moléculas, bacterias, troncos, personas, galaxias, ¿no? Podemos llamarles partículas a todos ellos. En esta imagen que vemos aquí, tenemos, por ejemplo, déjenme ver si puedo poner un apuntador. A ver, En la parte inferior izquierda me parece que están los controles de su ¿verdad? Sí. pantalla. Ok, a ver, déjenme veo. Pointer. No sé. Bueno, no sé. Bueno, ¿ven el cursor? No, ¿verdad? Sí se ve el cursor. Ah, el cursor sí. Ok. Bueno, entonces, lo voy a dejar con el. A ver, sí. Entonces, en este caso tenemos unas canoas, peces, troncos, arroces, bacterias y moléculas. Algo que tienen en común todas ellas, estas partículas, es que no son muy elongadas, o sea, son asimétricas, ¿de acuerdo? Asimétricas, o sea, lo simétrico, lo opuesto a esferas, ¿verdad? Las esferas son muy simétricas, estas son simétricas, estas no, son asimétricas. Y esta propiedad de asimetría les permite que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de densidad, haya correlaciones entre estas partículas y podemos ver como que correlaciones orientacionales. En esta región, como que las canoas apuntan en esta dirección, en esta región, en esa dirección, etcétera. Y lo mismo con los peces y los troncos. El sistema de los troncos sobre el lago se ve desordenado desde arriba, pero si hiciéramos zoom, localmente veríamos correlaciones orientacionales, ¿verdad? Estos como que en esta dirección, aquí como en esta dirección, etcétera. Y aquí donde están los arroces, estos se ponen en una superficie que vibra y eventualmente, como producto de esta vibración, empiezan a ordenarse, a organizarse y a ciertas densidades se muestran con este tipo de correlaciones. Y lo mismo se ocurre con las bacterias y las moléculas. Bueno, otra cosa que tienen en común es que estas partículas fluyen. Digamos, estas canoas, en el hecho de estar en el lago, pues hace que se vayan moviendo poco a poco ahí, ¿no? Igual pasa con los troncos. En el caso de los peces, estos pues se mueven con mayor rapidez porque es materia viva, ¿verdad? Y en el caso de los arroces y las bacterias también hay un movimiento ahí. Bueno, eh, estos los voy a usar para introducir lo que es el concepto de cristales líquidos, ¿no? Pero ahorita voy a volver a eso. Por otro lado, ¿qué son los metamateriales? Los metamateriales eh, son, digamos, eh, materiales que muestran un comportamiento poco común en la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese comportamiento poco común en la naturaleza? Miren, eh, a ver si pueden ver tantito a a la imagen donde, no a la presentación, sino a la imagen donde ahí aparezco en mi video. Y aquí tengo un juguetito, miren, de estos que ven en las ferias, ¿vale? Este juguetito, fíjense que si yo lo estiro, se expande en todas direcciones.
Y si yo lo comprimo, ¿verdad? Se comprime en todas las direcciones. Eso no es lo usual, ¿verdad? Lo usual es que cuando nosotros apachurramos algo, se deforme en la dirección donde estoy aplicando el esfuerzo. Bueno, en el caso de los metamateriales, estos tienen un comportamiento poco común, ¿de acuerdo? Es decir, estos se deforman en la dirección transversal a donde estamos aplicando el esfuerzo, que es lo que trato de decir aquí. Imagínense, este es un material que si yo lo estiro en esta dirección, representado por las flechitas rojas, la deformación ocurre en la dirección transversal. De igual manera, imagínense que uno lo comprime, pero en vez de deformarse en la dirección de la compresión, se deforma en la otra, ¿no? Aquí están. En este caso, por ejemplo, estos materiales se deforman en la dirección transversal a donde ocurre el esfuerzo, ¿no? ¿Cómo medimos este tipo de deformaciones? A través de lo que se conoce como el coeficiente de Poisson. Cuando los metamateriales exhiben un coeficiente de Poisson negativo, ¿de acuerdo? La mayoría de los materiales en la naturaleza tienen coeficientes de Poisson como que están indicando en esta tablita. Espérenme que aquí el cursor ya está fallando. ¿Sí? Entonces, pues, metales, el coeficiente de Poisson está en el orden de 0.33, cerámicos 0.25, polímeros 0.4. Y los coeficientes de Poisson, cuando se está compactando, la densidad aumenta y tenemos esas relaciones que vemos ahí, ¿vale? Entonces, un índice de Poisson negativo es referente a que la deformación ocurre en la dirección transversal al esfuerzo, ¿vale? Entonces, ese tipo de materiales son poco comunes en la naturaleza. Algunos materiales tienen un coeficiente de Poisson cercano a cero, como es el caso del corcho por el que ponen tapan los vinos. Algún tipo de materia blanda, como esponjas, pueden exhibir coeficientes de Poisson cercanos a cero, ¿vale? O negativos, ligeramente negativos, ¿vale? Bueno, volvamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué son los cristales líquidos? Ahora, cristales líquidos es un ejemplo de materia condensada blanda, ¿vale? Los cristales líquidos es una fase de la materia, es una fase que están formadas por sustancias cuyas moléculas son muy anisotrópicas, así como los troncos, los arroces, las bacterias o los pececitos. Imagínense sustancias cuyas moléculas son muy elongadas. Entonces, bajo ciertas condiciones termodinámicas, estas exhiben transiciones de fase entre el cristal y el líquido totalmente desordenado. Por ejemplo, en esta película partimos de una fase que era cristalina, un perfecto orden de las moléculas. Conforme aumenta la temperatura, vemos que se empiezan a formar como capas, donde estas están moviéndose. Si sigue aumentando la temperatura, entonces se pierde ese orden posicional, aunque se mantiene un orden orientacional de las moléculas. Se mueven, se pueden fluir, pero manteniendo un orden orientacional. Y ya cuando la temperatura es muy alta, está totalmente desordenada, ¿vale? Entonces, estos estados intermedios entre la fase cristalina y la fase isotrópica o líquida desordenada, pues se conocen como fases de cristales líquidos. El nombre se debe a que estas fases líquido-cristalinas, las moléculas fluyen, pero exhiben un tipo de orden que puede ser orientacional o posicional. Debido a que los cristales líquidos comparten propiedades tanto de líquidos como de cristales, de ahí el nombre. Una de las aplicaciones más conocidas de este tipo de materiales son las pantallas LCD, ¿sí? Que su acrónimo viene de Liquid Crystal Display, y es la aplicación más común, ¿no? Todo el mundo tiene un cristal líquido en su celular, ¿de acuerdo? Entonces, estos materiales, estas fases, son muy susceptibles ante estímulos externos como variaciones en campos eléctricos, magnéticos, acústicos, hidrodinámicos, etcétera, ¿no? Entonces son muy sensibles ante estímulos externos y esto permite una gran variedad de aplicaciones, ¿vale? La más conocida son las pantallas. Bueno.
Eh, Cuando los cristales líquidos son quirales, ya sea porque las moléculas son quirales o porque se les pone un dopante quiral, entonces se pueden obtener otro tipo de fases. En vez de la nemática, que es una fase de orden orientacional molecular, la fase colestérica es una fase donde las moléculas muestran una estructura helicoidal. ¿Sale? Si la quiralidad es muy grande, entonces se obtienen lo que se conocen como las fases azules. En esta película voy a mostrar un ejemplo. Miren, cada una de estas barritas representa el orden molecular preferencial. ¿Sale? En las fases de cristal líquido de tipo fases azules, las moléculas se organizan para formar regiones supramoleculares que se conocen como cilindros de doble torsión. Estos cilindros, a su vez, se agrupan para formar arreglos cristalinos y como resultado de este ensamblaje de estas regiones, hay lugares donde no es posible definir un orden preferencial. Esas regiones se representan así como líneas, se conocen como líneas de defectos. ¿Vale? Pues estas líneas de defectos no son regiones materiales, están representando únicamente las partes del sistema donde no es posible definir un orden orientacional preferencial. Sin embargo, desde el punto de vista de visualización y de análisis teórico, conviene visualizar estas fases como estos arreglos distintivos de líneas de defectos. ¿Vale? Entonces, ¿qué son estas fases azules? Son fases, repito, donde las moléculas forman regiones con estructura cilíndrica, donde estas su dirección se va torciendo radialmente, y estas regiones cilíndricas se apilan a su vez para formar arreglos cristalinos. Entonces, como pueden ver, estas fases son simplemente asombrosas, ¿no? Son arreglos cristalinos, pero no de átomos individuales, como son los que nosotros vemos en los metales y los cerámicos, ¿no? Arreglos de estructuras BCC, FCC de los átomos, ¿no? Aquí no es así. Aquí las moléculas fluyen porque es un cristal líquido. Sin embargo, las condiciones termodinámicas son tales que estas moléculas forman estas regiones cilíndricas que a su vez se apilan de manera ordenada para formar estructuras cristalinas a una escala que es órdenes de magnitud mayor que las escalas de cristales atómicos, ¿no? Como resultado, las celdas unitarias de estas fases azules, ¿sí?, tienen tamaños de latiz que son del orden de cientos de nanómetros, ¿sí? Y como son del orden de cientos de nanómetros, entonces la longitud de onda que se refleja por estas estructuras es luz del rango de que va desde los 400 a los 700 nanómetros, o sea, es luz visible. Entonces, estas fases líquido cristalinas exhiben reflexión selectiva de luz en el rango visible, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se pueden emplear ese tipo de materiales en el desarrollo de materiales o tecnología fotónica, ¿vale? Bueno, entonces, volvamos al ejemplo de los tronquitos en el agua. Y podemos imaginar que si la densidad es alta, estas partículas se van a formar regiones donde los troncos están como que, debido a las correlaciones entre ellos, entre partículas, pues están como que paralelos entre ellos, ¿no? Porque es la configuración más óptima en cuanto al uso del espacio. Si la densidad fuera baja y pues los troncos podrían estar orientados en diferentes direcciones, pero si la densidad es alta, podemos imaginar que se correlacionan de esta forma, ¿no? Como una fase con una orientación o con una dirección orientacional preferencial, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si ahora nosotros confinamos el material? Si lo confinamos en una región circular, por ejemplo, pues veremos que la estructura que adopta la fase de troncos ya no es una fase de partículas paralelas, sino adquiere una estructura que se conoce como bipolar. Bueno, algo similar ocurre a nivel molecular con los cristales líquidos. Cuando nosotros los confinamos en gotas, pues en vez de tener esta fase nemática que era de partículas paralelas que pueden fluir, ¿no?, tenemos una fase cuya estructura va a depender del tipo de interacción en la interfase. Si las moléculas confinadas en las gotas
prefieren anclarse de manera planar en la interfase, pues la estructura que se observa es la estructura bipolar. Si el anclaje de las partículas con la interfase es perpendicular o radial, ¿verdad? Le llamamos a este anclaje homeotrópico, pues la fase que se forma es una fase radial. Es la misma sustancia, es el mismo cristal líquido, es el mismo material. Sin embargo, la estructura que adopta la fase está influenciada por el tipo de anclaje interfacial. Bueno, dicho esto, en este año, en el 2011, estos investigadores hicieron un experimento en el cual pusieron gotas de cristal líquido. El cristal líquido de este material que forma esta fase líquido cristalina es como un aceite, no se mezcla en el agua. Si se le rompe el celular y sale una sustancia aceitosa, ese es el cristal líquido, o la sustancia que forma fase líquido cristalina, ¿vale? Entonces, cuando ponen esta sustancia en el agua y la agitan, pues van a formar gotitas como de aceite para formar las fases líquido cristalinas, ¿vale? Entonces, cuando el agua es pura, la interacción entre el cristal líquido y el agua en la interfase es con un anclaje tipo planar. Entonces, lo que se observa es una estructura bipolar, ¿de acuerdo? ¿Qué hicieron estos investigadores? Empezaron a añadir contaminantes en el agua y lo que notaron fueron que los contaminantes se absorben, alteran las condiciones de anclaje interfacial y el cristal líquido empieza a formar una fase que eventualmente es radial. Entonces, esto abrió la oportunidad de utilizar los cristales líquidos como biosensores, como sensores de sustancias de interés biológico o de contaminantes, porque además eran capaces de detectar concentraciones de hasta milimols. Entonces, son extraordinariamente sensibles ante estímulos externos, en este caso la absorción de contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, otro tipo de cosas que vemos en los cristales líquidos es que ahorita que les compartía las fases líquido-cristalinas, pues se ven muy bonitas, ¿no? Aquí la fase enemática, orden orientacional, la fase esméctica, orden orientacional y posicional, y etcétera, ¿no? Pero se ven así bien bonitas, ¿no? En la teoría, pero en la práctica, ¿sí? Lo que uno observa en el laboratorio, pues no es que todas las partículas estén bien ordenaditas, sino realmente hay regiones donde sí se ven bien ordenaditas, pero hay regiones donde cambia la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen que me agarré de ahí del National Geographic, pues son unas de kayaks, ¿no? Localmente, pues tenemos un orden orientacional bien definido, ¿no? Pero vemos que hay regiones donde no es posible definir un orden orientacional preferencial. Esas regiones eran lo que habíamos llamado defectos, regiones donde hay defectos. Pero no solamente hay defectos, sino también hay cambios donde estos se tuercen, ¿no? Se curvan, donde divergen la dirección, y estas se conocen como defectos, como Me voy. de curvatura. Mi cita es una 50. Tengo media hora para llegar. Entonces aquí tenemos Está a 3 kilómetros. Spray, twist y bend, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos tipos de defectos. En este punto donde está el cursor, es una región donde no sabemos para dónde apuntan, si para acá, si para arriba, si para abajo. Es un defecto, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen en especial estos defectos? Pues miren, los defectos les podemos primero diferenciar debido a lo que se conoce como carga topológica, ¿no? Esta carga topológica está asociada a cómo va cambiando la orientación de las moléculas que rodean el defecto, de esta forma como aparece aquí, ¿sale? Entonces eso permite como que caracterizarlos. Pero lo que les quiero decir aquí es que si nosotros vemos la imagen donde hay defectos, es regiones donde no es posible por un lado definir la orientación preferencial, pero por otro lado son regiones de baja densidad. De manera que si yo pusiera partículas, estas partículas, como pueden ver, preferirían localizarse donde se encuentran los defectos. Al ser los defectos regiones de baja densidad y alta costo energético, pues la localización de partículas en esas regiones relaja el material, ¿vale? Bueno, estos cristales líquidos, teóricamente, los podemos estudiar mediante simulaciones a distintos niveles, a nivel atomístico, grado grueso o continuo, dependiendo de la escala, dependiendo de qué queremos analizar.
Si queremos ver el detalle fino de cómo las moléculas de cristal líquido interaccionan entre sí, pues vamos al nivel atomístico, ¿de acuerdo? Si queremos ver cómo son correlaciones partícula a partícula, digamos, simplificando un poco todos los detalles de la interacción y nada más poner un potencial efectivo de interacción, pues podemos llegar a simulaciones de grano grueso y analizar otro tipo de comportamiento. Si lo que queremos es estudiar sistemas que puedan compararse con lo que uno observa experimentalmente a escala macroscópica, pues conviene utilizar simulaciones tipo campo medio o continuas, ¿no? Entonces, las simulaciones que mi grupo realizamos para el estudio de cristales líquidos están en la escala de macroscopia, con simulaciones continuas. Voy a pasar rápido esta diapositiva, simplemente aquí lo que estoy poniendo es que podemos modelar la energía libre de los cristales líquidos en términos de lo que se conoce como parámetro de orden tensorial. Este parámetro de orden tensorial se construye a partir de la dirección local del cristal líquido, representada por este vector n, y de esta manera este tensor tiene información sobre el tipo de orden del cristal líquido en las diferentes regiones del sistema, ¿no? Entonces, esa información estructural de la fase. La energía libre, pues, se puede escribir como en términos de este tensor, y podemos incluir lo que vienen siendo las contribuciones de fase, las contribuciones por tener defectos de distorsión en el sistema, las contribuciones debido a que el sistema está confinado en una cierta geometría, ¿de acuerdo? Y entonces cada uno de estos términos se escriben en función del parámetro de orden tensorial, como se explica aquí, como se muestra aquí, y mediante un formalismo de Euler-Lagrange podemos minimizar este funcional de energía libre en términos del tensor con las condiciones de frontera adecuadas, y a partir de ellos encontramos el tensor que minimiza la energía libre. Es decir, y como el tensor contiene la información de la fase, pues a partir de estas simulaciones podemos obtener la estructura de la fase que minimiza la energía libre, ¿va? Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa tantito, vamos a ver estos bonitos animales, ¿verdad? Por un lado aquí tenemos el camaleón y un escarabajo, ¿no? Pongo estos dos animalitos porque la respuesta óptica, el color de cada uno de ellos es debido a condiciones distintas. Por ejemplo, sabemos nosotros que el camaleón puede cambiar el color de su piel dependiendo su estado de ánimo, si está espantado, si está enojado, si está estresado, ¿verdad? Variando el flujo sanguíneo y respirando, contrayendo la piel, pues va a mostrar diferentes colores. En el caso del escarabajito, el color no se debe a pigmentos, sino se debe a que en sus células tenemos un cristal líquido quiral, ¿sí? Cuya respuesta óptica está asociada a ese material condensado blando, ¿vale? Bueno, sin embargo, ver estas cosas tan interesantes, no cosas, sino fenómenos, animalitos, manifestaciones de la naturaleza, pues nos inspira, ¿verdad? Y en el caso de las fases estas que les acabo de mencionar, que son las fases azules, les decía que son fases donde tenemos líneas de defectos. Y como vimos en la imagen dos diapositivas anteriores, donde hay defectos son regiones donde de alto costo energético y baja densidad, donde si yo aviento partículas, estas prefieren localizarse en los defectos. Bueno, con esta en mente, es posible polimerizar las líneas de defectos. El grupo de Frank Castles, me parece al del Punishment, pero no es el Punisher, ¿no? Pero es un nombre parecido, Frank Castles. En este grupo lograron polimerizar las líneas de defecto. ¿Y qué pasa cuando polimerizan las líneas de defecto? Entonces es como plastificar el material. Entonces se vuelve un material que ya responde a deformaciones externas mecánicas. Entonces estos tipos de cristales líquidos sirven como una plataforma para generar materiales cuya respuesta óptica puede ser sintonizada mediante esfuerzos mecánicos, ¿vale? Bueno, y esto nos recuerda un poco al camaleón, ¿verdad? Algo que mediante no un estrés emocional, sino un estrés mecánico en este caso, pues podemos cambiar la respuesta óptica, ¿verdad?
El confinamiento de estas fases azules en gotas también muestra una gran variedad de comportamiento de fases muy interesantes desde el punto de vista de la termodinámica y la física estadística, pero también con una estructura de defectos que sabemos que si polimerizamos podemos manipular la respuesta óptica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también estas fases pueden utilizarse como biosensores. El comportamiento de fases de estos sistemas es asombroso. Voy a pasar un poco, no voy a detenerme en esto, simplemente les voy a mostrar que uno puede obtener estructuras con una morfología realmente interesante y con un arreglo de defectos que pueden formar incluso nudos que son interesantes desde el punto de vista de la topología y la teoría de nudos. Estas gotas también se pueden polimerizar y al polimerizarse pueden, pueden cambiar su respuesta óptica mediante esfuerzos externos. Entonces, bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿no?, de cómo cambian, ¿no? Y desde el punto de vista, estos son los experimentos, y en las simulaciones, mediante las simulaciones de campo medio, cuya ecuaciones escribí hace unas diapositivas, pues podemos simular este tipo de materiales, ¿no?, y analizar la estructura de defectos en cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, estos materiales, de nuevo, repito, no se forman de una manera bonita y uniforme en la naturaleza. Estos cristales fotónicos o fases azules, pues muestran una estructura policristalina cuando se producen en el laboratorio. Y lo que uno desea es, pues, tener al menos monodominios, es decir, puede ser policristal, pero al menos con el mismo plano cristalográfico apuntando a la dirección óptica para ver el mismo color. Entonces, han habido bastantes esfuerzos, ya sea usando tratamientos superficiales, aplicando ciclos donde uno aplica y apaga voltajes, donde uno sube y baja la temperatura, etcétera, para tratar de producir lo que se conoce como monodominios, y en el mejor de los casos, pues tener cristales macroscópicos así, uniformes, ¿verdad? Entonces, en nuestro grupo lo que hicimos fue diseñar una estrategia inspirada en el crecimiento epitaxial para formar estructuras de fases azules, ¿no?, uniformes. Y eso fue lo que hicimos. Mediante simulaciones encontramos que podíamos usar superficies con patrones bien definidos para, al final de cuentas, obtener monodominios o cristales únicos con una orientación cristalográfica uniforme y sin distorsiones de red. Entonces, mediante simulaciones sabemos cuáles son los patrones que son más eficientes desde el punto de vista termodinámico, y experimentalmente se producen mediante patrones químicos y fotolitografía. Con ellos se producen estas regiones donde podemos manipular el tipo de interacción entre el cristal líquido y la superficie para tener anclajes o planares homeotrópicos, meter los diseños que obtuvimos en las simulaciones y eventualmente obtener cristales sin distorsiones, ¿no? Aquí lo que vemos es un cristal de fase azul con una orientación cristalográfica uniforme, sin distorsiones, sin defectos de red. Y aquí también aparecen cristales líquidos uniformes con una orientación cristalográfica uniforme. Se ven oscuros porque están reflejando luz fuera del visible. Sin embargo, sus patrones de difracción nos pueden dar información sobre lo que realmente ahí hay una estructura cristalográfica, ¿vale? Bueno, esto lo digo para mencionar que nosotros ya somos capaces de formar cristales líquidos de fase azul con orientaciones cristalográficas que nosotros queramos, que son las que aparecen aquí. Me regreso, ¿no? Esta es esta fase azul 2 con esta orientación cristalográfica con el plano 100 paralelo a la interfase, esta fase azul con el plano 110 paralelo a la interfase, y esta con el plano 111 paralelo a la interfase. Entonces podemos, desde el punto de vista de simulaciones, estabilizar este tipo de fases con cualquier orientación cristalográfica que nosotros queramos. Bueno, y experimentalmente, mediante patrones químicos, podemos producir esas fases con esas orientaciones cristalográficas. Entonces, todo esto era deseable porque sabemos que estas líneas de defecto se pueden polimerizar, y al polimerizarse, pues estos materiales ya son susceptibles de deformarse y mediante esfuerzos mecánicos, ¿verdad? Entonces,
Sin embargo, aún así sigue siendo complicado trabajar porque estas escalas, como pueden imaginarse, los tamaños de la TIC son del orden de cientos de nanómetros. Estamos en una escala de submicrónica, o si acaso unos cuantos micras, ¿no? Entonces, polimerizar esos materiales y aplicar y analizar la respuesta mecánica de ellos a esa escala, pues sigue siendo todavía un reto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se nos ocurrió? Se nos ocurrió decir, bueno, no tenemos que trabajar con estos cristales líquidos en su escala real, ¿sí? Con estas líneas de defecto en su escala real donde se polimerizan. En vez de eso, lo que podemos hacer es usar la información, las estructuras que obtenemos de las simulaciones para poder nosotros imprimir por impresoras 3D estas estructuras, ¿vale? Y en vez de tener estas estructuras de escala submicrónica polimerizadas, que es todo un reto, pues entonces cuando nosotros los imprimimos por impresoras 3D podemos utilizar diferentes polímeros, diferentes materiales, algunos más flexibles que otros, etcétera, ¿no? Con cada material, cada polímero con una propiedad mecánica distinta. Y nada más lo que nosotros hacemos mediante las simulaciones es pasar la información sobre la estructura de defectos de la fase. Y ya una vez que tenemos esto, entonces ya a una escala diferente, ya de donde esto pueden ser metros, centímetros, milímetros, como ustedes quieran escalarlo, pues en los archivos los tenemos ahí, pues podemos hacer ya pruebas mecánicas sobre estos materiales, ¿no? Entonces estos materiales pueden ser, les digo, de diferentes tipos, líquidos que mezclan de estos, ¿no? Acrílicos, ¿no? Termoplásticos, etcétera, y cada uno de ellos con sus propias propiedades. Entonces, ¿qué fue lo que se hicieron unos colegas en la Universidad de Carolina del Sur? Ellos tienen pues dinero, ¿no? Entonces, y buenas impresoras 3D, pero lo más importante es que tienen acceso a comprar una cantidad muy variada de materiales con cuál hacer las impresiones 3D. Y eso es importante porque probando diferentes polímeros, encontraron algunos donde las respuestas mecánicas fueron realmente interesantes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la fuerza axial en esta dirección, que sería como el eje Z, ¿no? Y la distancia, ¿no? Que se va deformando. Y aquí tenemos los esfuerzos laterales y esfuerzos normales, porque a partir de ellos nosotros definimos el módulo de Poisson. Sabemos que los metamateriales son aquellos que exhiben un módulo de Poisson negativo, ¿no? Entonces, en esta estructura, pues vimos que hay unas condiciones donde el módulo de Poisson es cercano a cero, ¿verdad? En otros casos, con esta geometría, pues aquí daría un módulo de Poisson negativo. Se me olvidó poner la gráfica del módulo de Poisson, pero aquí tendríamos este esfuerzo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, aquí negativo, ¿no? Positivo. Este sería positivo, esta deformación positiva, y este signo menos, entonces me estaría dando un módulo de Poisson negativo para esta región. Esto de aquí simplemente es una amplificación de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, también vemos que podemos analizar la compresión, ¿de acuerdo? Y la liberación del esfuerzo. Tenemos una curva que muestra esteresis. Y bueno, para este material, pues se encuentra este comportamiento. Si utilizo otro tipo de material, pues puede que no se muestre un comportamiento de metamaterial, sino de algo usual, pero lo importante es andar jugando con toda esta gama de posibilidades que tenemos del material que vamos a usar para construir el metamaterial, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa. Por ejemplo, como pueden ver, el diseñar un metamaterial es algo macroscópico que va a tener una respuesta macroscópica en la cual la deformación del material se da principalmente en la dirección transversal al esfuerzo. Sin embargo, este diseño a su vez está hecho de materiales
que no necesariamente son materiales con un índice de costo negativo, ¿verdad? Son materiales con una respuesta mecánica común, pero son como que la materia prima con la cual se construye el metamaterial y ya tiene un diseño específico, ¿vale? Entonces, nosotros podemos, a partir de simulaciones, pues producir los arreglos de línea de defecto que nosotros querramos, ¿vale? Ya sean en geometrías tipo cilíndricas, cilíndricas coaxiales, esféricas, esféricas coaxiales, y estas que se obtienen desde las simulaciones que representan la estructura de defectos de cristales líquidos, pues se pueden imprimir con impresoras 3D en una escala mucho mayor, en la cual podemos hacer estudios mecánicos con mejor precisión y con más detalle. Y nosotros sabemos que si polimerizamos estos cristales líquidos moleculares, pues dependiendo de cómo sea la polimerización, podríamos tener situaciones donde el comportamiento mecánico sea tipo metamaterial, ¿vale? Bueno, ahora, como les mencioné, el tipo de andar explorando la respuesta mecánica de estos diseños, pues requiere el uso de diferentes polímeros, ¿no? Y entonces, experimentalmente, pues el grupo compraba un tipo de polímero, compraban otro, lo compraban otro, y son caros, ¿no? Y después hacer las pruebas para cada uno de esos materiales. En ese entonces, no hace mucho, se acercó una alumna que le gustaba bastante pues hacer postres y todo eso. Y entonces pues, le dijo, oye, ¿por qué no te haces, vamos a estudiar las propiedades mecánicas de las gelatinas, de esas que tú haces con la grenetina, ¿vale? Y entonces vamos a poner en agua diferentes concentraciones de grenetina para tener una gelatina, desde gelatinas muy, muy flojitas, por así decirlo, hasta un estado tipo gomita, ¿va? Entonces, en otras palabras, utilizar grenetina y agua es una manera de producir materiales con propiedades mecánicas que podemos, digamos, cambiar fácilmente simplemente variando la concentración de grenetina, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues consideramos, como les decía, ¿no? Una grenetina. Empezó ella a preparar sus gelatinas, desde gelatinas muy, como les digo, muy suavecitas hasta estado tipo gomita, dependiendo de la concentración. Y ya estas son más parecidas a tipo gomita, ¿no? Entonces, aquí viene la concentración en gramos de grenetina de cada una de ellas. Y entonces, con estos materiales empezamos a hacer en el laboratorio aquí de la facultad con algo un dispositivo bastante, ¿cómo diríamos? No sé, primitivo, por así decirlo, hacer pruebas mecánicas y ver cuánto se deformaba de tanto la razón axial como transversal, ¿verdad? Y entonces, después, esto para tener como sistemas de referencia la respuesta mecánica de estos materiales. Después se hicieron diseños de moldes para introducir celdas de lo que vendría siendo posibles, pudieran proporcionar una respuesta de metamaterial. Se propusieron estos diseños se imprimieron en 3D, se usaron como moldes y se obtuvieron estas muestras que están aquí. Entonces después se procedió a analizar los esfuerzos axiales y transversales y se encontraron estas gráficas que no les hagan mucho caso, están mal hechas. Simplemente varias de ellas muestran un comportamiento, por ejemplo, que índices de Poisson bastante negativos. Y esto se debe a la hora de andar haciendo las pruebas, pues las gomitas que estaban hechas de gelatina, aquí en San Luis Potosí, donde hace mucho calor, pues empezaron a aguadar y empezaron a tomar unas muestras que no tenían un comportamiento realmente controlado, ¿no? Entonces, sin embargo, estas gráficas que están aquí apenas se obtuvieron hace poquito. Las pongo porque a pesar de que sabemos de que hubieron varias variables que no se controlaron y que hay que afinar bastantes cosas en el experimento, lo que sí les puedo decir es que empezamos a ver un comportamiento que sugiere que existe un rango de concentraciones de grenetina y ciertos diseños de
de estos moldes que puse aquí, en los cuales el material muestra un comportamiento de metamaterial, ¿no? Con índice de Poisson cercano a 0 o negativo, ¿no? Y entonces esto es algo que pues, estamos empezando a trabajar en él, porque más que nada, pues es una manera bastante práctica y barata de explorar del diseño de metamateriales a partir de algo que podemos tener en la casa, ¿no? Que es gelatina y agua. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir esta práctica, pues lo que puedo decir es que mediante simulaciones de campo medio se pueden emplear para producir arreglos de líneas de defecto, las cuales pueden imprimirse en impresoras 3D en diferentes escalas para estudiar sus propiedades mecánicas. Esas estructuras analizadas exhiben un comportamiento hipoaugético, que es el índice de Poisson negativo, un índice de Poisson cercano a 0 o 0. Y el uso de grenetina a diferentes concentraciones produce materiales con diferentes propiedades mecánicas que pueden usarse para explorar las propiedades augéticas de esos materiales. Y finalmente, para agradecer, principalmente agradecer a ustedes, al doctor Asdrúbal por la invitación, a mi colega de la Universidad de Carolina del Sur, la profesora Sana Sadati, que es la que hizo los experimentos en 3D, con las impresiones 3D, al profesor Juan de Pablo, quien nos ha dado apoyo para simulaciones, cuando queremos simular sistemas de gran escala, usamos sus recursos computacionales. El profesor, el doctor Juan Guillermo Munguía, que me ha empezado a trabajar en el diseño de metamateriales a partir de la grenetina, a mi alumna Nati Debo Sandoval, que fue la que realizó estos primeros experimentos sobre el uso de gelatinas para el diseño de metamateriales. No quiso que pusiera su foto aquí, por eso no la incluí, pero menciono que ella hizo estas pruebas preliminares, que repito, hay que volver a hacer con mucho cuidado, ¿no? Entonces, gracias por todo y creo que hay tiempo para algunas preguntitas. Gracias. Muchas gracias, doctor.